Estos enfoques, como ustedes habrán visto, son en realidad enfoques nuevos en la sociología, donde van a ir apareciendo una serie de corrientes que tienen que ver ya con la sociología contemporánea. Entonces, aquí con eso nosotros vamos a poder ya Hola, ¿me escuchan? Fuerte y claro, licenciada, escucho. Sí, Lili, se escucha. Perfecto. Entonces, les decía que aparece estos nuevos enfoques, el nombre nos está indicando algo, el nombre nos está diciendo que nosotros vamos a encontrar que la antropología hace su aporte a la sociología precisamente para poder ya aportar en el estudio y en la interpretación de la sociedad. Entonces vamos a encontrar además, como decíamos, una serie de elementos que tienen que ver ya, con lo que es la cultura, porque como ustedes saben, la antropología se ocupa del estudio de la cultura de las sociedades. Entonces, a partir de ahí es que nosotros vamos encontrando que hay una dirección de buscar la respuesta a través de la cultura. Entonces, lo que nosotros vamos a ver ahora es definitivamente un esfuerzo dentro de la corriente antropológica. Por tanto, la unidad de análisis es la cultura. Esa es la primera idea que quiero que tengan clara. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de las corrientes que existen al interior de los enfoques antropológicos, la unidad de análisis es la cultura. Y luego vamos a encontrar también que hay varias corrientes. Ustedes las van a enumerar, yo les voy a ir desarrollando la idea principal de cada una de las corrientes para que con eso ustedes ya vayan entendiendo qué plantean los enfoques antropológicos en sus diferentes corrientes. Anoten, la primera corriente es la evolucionista, corriente evolucionista. Corriente evolucionista. Igual que Darwin. Ahora, la corriente evolucionista, ¿qué plantea? Va a tomar como referencia precisamente la teoría de la evolución de Charles Darwin. Es una forma de cómo ellos miran la realidad. En esta teoría, Darwin, ustedes recordarán que nos dice que el hombre es la especie dominante entre las especies vivas y que proviene de la evolución de una especie inferior hasta ir transformándose y llegar a ser la especie que posee inteligencia y que por tanto se posiciona por encima de las otras especies. Ahí también este enfoque evolucionista dice que en la lucha por la sobrevivencia
el hombre compite con otras especies vivas, cada una tratando de buscar su espacio en el territorio donde habitan para poder mantenerse viva. Y ahí Darwin enfatiza que solamente las especies que tengan la capacidad de aportar o tengan la capacidad de ser útiles para las demás podrán mantenerse vivas. Las especies que no lo puedan son consideradas las débiles y tenderán a desaparecer. Esa es la postura de Darwin. Ahora, en esta corriente evolucionista precisamente se plantea en los enfoques antropológicos que el hombre, por su naturaleza biológica, tiene apego a la vida, que busca alimentarse para poder vivir, que en esta lucha el hombre ha ido cada vez conociendo y ha ido cada vez interviniendo la naturaleza, el mundo que lo rodea para poder conocerlo y así transformarlo y ponerlo a su servicio. El hombre siente que de esa manera, dicen los evolucionistas, se garantiza la vida. Entonces, esta necesidad de garantizarse la vida lo ha llevado al hombre a experimentar cada vez con nuevos conocimientos y todo esto siempre en la búsqueda de que el hombre encuentre mayor bienestar, es decir, que logre conocer y controlar la naturaleza para ponerla a su servicio. Los evolucionistas le reconocen, por tanto, al hombre la capacidad de creación e invención. Esa es la idea del evolucionismo. El hombre evoluciona y ha ido transformando el mundo que lo rodea para conocerlo, controlarlo y ponerlo a su servicio. El hombre siempre en la búsqueda de mayor bienestar. Esa es la idea que tiene la corriente evolucionista. Ahora, en el caso de la segunda corriente se la conoce con el nombre de difusionista, ¿ya? Pero antes en la corriente difusionista, que es la segunda, su nombre ya nos está diciendo algo. Ellos creen que precisamente a través de la cultura el hombre va adquiriendo conocimiento y que cuando migra, las poblaciones que migran de un territorio a otro llevan consigo su cultura, quiere decir, llevan consigo sus conocimientos y lo que hacen es difundirlo entre otros pueblos más jóvenes y que lo único que los hombres hacen es copiar o imitar esos conocimientos que fueron descubiertos por civilizaciones más antiguas. Esa es la idea del difusionismo. No le reconocen al hombre la capacidad de creación e invención y creen que las transformaciones de las sociedades son resultado de los movimientos migratorios de poblaciones que se trasladan de un lugar a otro llevando consigo su cultura y sus conocimientos. Y que eso ha hecho precisamente que estos conocimientos puedan ser absorbidos por poblaciones nuevas, copiando o imitando. Aquí, sin embargo, hay una gran crítica que se le hace a la corriente difusionista, y es que aún así que el conocimiento sea copiado o imitado por las civilizaciones más nuevas, de todas maneras este conocimiento fue también logrado por personas en las civilizaciones antiguas y que aunque los difusionistas se nieguen a admitirlo, solamente se le puede, dicen ellos, responsabilizar al hombre por todas esas transformaciones y conocimientos que han llevado al progreso de las sociedades. Esa es la idea básica del difusionismo. Para ello, los responsables del progreso de los cambios en las sociedades es el resultado de los movimientos migratorios de poblaciones que van de un lugar a otro, llevando consigo sus conocimientos, su cultura.
Veamos ahora la idea de la tercera corriente, la corriente del difusionismo. La corriente del difusionismo. Perdón, la que sigue el neoevolucionismo. Sí. Cuando nosotros leemos la palabra neo significa nuevo, por tanto estamos hablando de nuevo evolucionismo. Y lo que nos está diciendo es que en realidad el nuevo evolucionismo lo que va a intentar hacer es crear nuevos conocimientos que el evolucionismo anterior no pudo explicar. Y entre esos nuevos conocimientos está el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, como por ejemplo es la electricidad. Los neoevolucionistas consideran que el descubrimiento de la electricidad hizo que efectivamente los pueblos pudieran pasar de sociedades simples a sociedades complejas, como es, por ejemplo, la sociedad industrial, que es la sociedad que ya ellos han conocido. Ellos consideran que este conocimiento ha llevado precisamente a que se pueda cambiar del trabajo o la fuerza física que el hombre usaba para producir a usar la fuerza mecánica a través de la máquina. Y que por tanto eso le significó al hombre producir en más cantidad, y esto aminora el tiempo en la elaboración del producto y por tanto también disminuye el costo. Esa es la idea del evolucionismo. Ellos además consideran que todos los descubrimientos que se vinieron justamente con la sociedad industrial pueden considerarse conocimientos que son sinónimos de progreso de las sociedades, y para ellos es como que al haber conocimiento se desarrolla la cultura, pero también se desarrolla el progreso de las sociedades. Por eso es que ellos asocian el concepto de cultura al concepto de progreso. Para ellos lo más importante, lo que permite explicar el paso de las sociedades simples a las sociedades complejas, fue el descubrimiento de la electricidad como nueva fuente de energía, que repito, ayudó a que el hombre pueda pasar de producir usando la fuerza física a usar la fuerza mecánica, y que eso lo llevó a producir más mercancía, mayor cantidad de productos en menos tiempo. Y al usarse menos horas de trabajo, el producto tiende a abaratar, a bajar de precio, y por tanto se garantiza el margen de ganancia entre el precio de producción y el precio de venta en el mercado. Entonces, los neoevolucionistas toman como punto de partida la teoría evolucionista, pero le agregan esta nueva parte, la complementan en realidad. Luego de hablar del neoevolucionismo, vamos a hablar de otra corriente muy importante dentro de los enfoques antropológicos. Esa otra corriente es precisamente la corriente del funcionalismo. Corriente del funcionalismo. Lisa. Y quiero comentarles, ¿sí? Había uno que dice lo que dice el error de White con su interpretación científica determinista. ¿A cuál determinista se refiere, Lisa? ¿Que solo hay una corriente científica? Sí, o sea, no aceptar más que una sola versión de los hechos.
Pero eso todavía, primero déjenme que termine de explicar cuáles son las ideas básicas para que entiendan el enfoque, ¿ya? Entonces, por eso les decía, dentro de las corrientes de los enfoques antropológicos está una de las más importantes a partir de ahí, que es la corriente del funcionalismo. Cuando nosotros escuchamos hablar de la corriente del funcionalismo, hay que ubicarse que esta corriente aparece en Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1945, ¿verdad? Al aparecer luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que esta es una corriente que va a cobrar vigencia a partir de ahí porque son los norteamericanos los que la van a crear. Y los norteamericanos, ¿qué hacen? Toman como referencia la teoría del positivismo de Augusto Comte y toman como referencia la teoría de Durkheim y de Max Weber. Pero ellos, ¿qué van a plantear? Van a plantear precisamente que la sociedad norteamericana se apega a la idea de que el responsable de todo lo que existe en la sociedad es el hombre, y que el hombre, a través del conocimiento que va avanzando y encontrando nuevas respuestas, ha logrado desarrollar las sociedades. En ese sentido, ellos creen también que la cultura es muy importante para educar al hombre, para inculcarle determinadas ideas y así formarle también el pensamiento para que viva conforme en el modelo de sociedad norteamericano y para que se adapte no solamente al orden, sino también a reconocer las autoridades y a sentir complacencia con el modelo de sociedad en el que vive. Recuerdan ustedes que el positivismo de inicio del siglo XIX nos hablaba de que al hombre había que educarlo para eso, y ellos proponen 4 instituciones básicas: la familia, la escuela, la iglesia y el Estado. Los funcionalistas plenamente de acuerdo, y que igual la sociedad para poder desarrollarse debe mantener el orden, dice ellos. Solamente que los norteamericanos le van a cambiar a ese concepto de función que manejaron al comienzo los positivistas. Cuando ellos decían función se referían al papel o al rol es una palabra inglesa, que cumple cada individuo en la sociedad. Eso es función, ¿verdad? Papel o rol que cumple el individuo en la sociedad. Los norteamericanos, los funcionalistas dicen, estamos plenamente de acuerdo. La idea es asignarle a cada individuo una función para que se mantenga el orden. Pero, dicen ellos, además de entender que el individuo sabe que es el papel o el rol con el que él aporta al progreso de la sociedad, porque así lo plantean los positivistas, nosotros, dicen los norteamericanos, también le queremos agregar un nuevo significado a la palabra función. Y ellos dicen, le vamos a asignar función igual a beneficio o utilidad. No solamente es el papel o el rol que cumple el individuo en la sociedad, ¿no es verdad? La función con la que aporta el progreso de la sociedad, sino que los norteamericanos dicen también debe considerarse como el beneficio o la utilidad que va a obtener el individuo por cada función que cumple. Fíjense ustedes que nos está planteando ahí algo muy importante. Nos está diciendo que a los norteamericanos se los va a educar desde niños a través de la cultura este nuevo significado. Se le va a decir que cuando ellos cumplan adecuadamente su función, la sociedad los va a premiar, los va a reconocer. Y por lo tanto, dicen ellos, ese va a ser un doble estímulo para que el individuo se esfuerce en querer cumplir bien la función que le toca desempeñar en la sociedad. Y así no va a fallar.
Y el individuo, dicen ellos, si se lo educa desde niño con ese nuevo significado, ese individuo, dice, va a entender que no es nada malo y lo va a asumir ese segundo significado de esperar algo a cambio cuando él hace o cumple una función como algo natural. No va a avergonzarse, dice, porque le va a ser enseñado que es su derecho recibir un beneficio, un premio por la forma o por la función que cumple. Entonces, pareciera que este significado no destaca. Sin embargo, miremos la cultura norteamericana. Ellos, por ejemplo, en la sociedad, el valor más importante que tienen en su vida es el dinero. Para ellos el dinero es lo más importante, así han sido educados, deben trabajar para conseguirlo porque el dinero es lo que les ayuda a satisfacer todas sus necesidades, les permite comprar o pagar por lo que necesitan. Y uno dice, bueno, pero son los norteamericanos. Sin embargo, al ser una nación altamente industrializada y además con mucha tecnología, difunde rápidamente su cultura. Y ustedes, por ejemplo, los jóvenes, están permanentemente bombardeados a través de Internet de cómo se vive, qué hacen o qué dicen los norteamericanos. Hay una enorme influencia y uno lo percibe cuando, por ejemplo, a veces los escucha ahí entre compañeros y cuando alguien le pide prestada de repente una tarea o unos apuntes, el otro lo mira y le dice, sí, te lo puedo prestar, pero ¿qué me vas a dar a cambio? O cuando, qué sé yo, el hermano mayor le pide al hermano menor que haga una de sus tareas en la casa, tareas o funciones que les han encomendado, el menor dice, ya, yo la hago, pero ¿cuánto me vas a pagar? Entonces, fíjense cómo este concepto de beneficio o utilidad se ha ido difundiendo en la cultura y hoy se lo asume ya de manera natural. Y nosotros también lo tenemos presente en la sociedad, ¿no es verdad? A veces en la casa, imaginémonos, la mamá asigna tareas para que la ayuden con la limpieza o el arreglo de la casa. No les va a pagar dinero porque no tiene y además ella cree que no les debe pagar. Ustedes van a hacer mérito, pero luego, ¿qué dicen al final? Mira, yo te ayudé, ahora quiero que me des permiso o que me dejes hacer esto. O sea, la mamá de alguna manera se siente comprometida porque evidentemente nota y valora el esfuerzo que ustedes han hecho al cumplir una tarea. O la sensación de frustración que tiene la mamá cuando se queda sola en la casa, no para ni un minuto, anda como la hormiguita de aquí para allá, recogiendo, ordenando, limpiando, resolviendo todo en la casa. Llegan los hijos o llega el esposo y ni siquiera lo notan, ni siquiera alguien hace un comentario y dice, ah, qué limpio que está todo, qué bien arreglado, has trabajado mucho, te costó, que es el mínimo que la teoría positivista plantea, ¿no es verdad?, para que el individuo se sienta bien en la sociedad, que es el reconocimiento de los otros. Entonces, la siguiente vez, tal vez la mamá ya no tenga la misma motivación porque cree que nadie lo va a notar o nadie va a reconocer su esfuerzo. Y ahí es donde los positivistas como Durkheim, por ejemplo, decía que eso era peligroso, ¿no? Por eso es que él hablaba de la solidaridad social, del reconocimiento que le hacen los otros al trabajo del individuo, a la función que cumple, para que el individuo se sienta motivado, ¿sí? ¿Por qué era un peligro que no se lo motive? Lo hablamos ya en el tema de Durkheim. Eso puede significar que el individuo
vaya perdiendo el interés en formar parte del modelo social. Y ahí incluso, sobre todo en las sociedades grandes, donde la gente ya no se conoce, él se siente tan anónimo y que nadie lo toma en cuenta, que va entrando a veces en estados no solo de desmotivación, sino también de depresión. Y Durkheim advierte que ahí se corre el riesgo de que aumente en esas sociedades el consumo de alcohol y de droga, porque es una forma de evadirse de la realidad. Entonces, por eso es que Durkheim decía que eso es peligroso. Cuando baja la solidaridad es peligroso. Y los norteamericanos aquí nos están diciendo lo mismo. Entonces, para que el individuo se sienta doblemente motivado a cumplir bien su función, porque luego eso repercute en toda la sociedad, si todos se esfuerzan, si todos cumplen, se espera que la sociedad produzca, progrese y genere un beneficio para todos. Entonces, por eso es que ellos lo consideran importante. Ahora, hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no interviene bélicamente. Él solamente entra como mediador al final del conflicto. Las naciones en conflicto son las que quedan destruidas y con mucha persecución política. Y ahí es donde Estados Unidos se beneficia al ser mediador, porque muchos de estos investigadores o estudiosos van a huir hacia Estados Unidos pidiendo asilo. Estados Unidos les va a otorgar y les va a dar las condiciones para que sigan investigando, pero en este caso dirigido a su realidad, a sus necesidades. Eso explica tal vez que Estados Unidos hubiera logrado trasladar con estos asilados miles de conocimientos que llevó muchísimo tiempo investigarlos y de pronto llegan de golpe a Estados Unidos para su beneficio. Esa es la corriente funcionalista. Y ahí vamos a encontrar dos autores que ustedes seguramente han conocido ya en la materia de antropología. Uno de ellos es precisamente Malinowski, antropólogo reconocido, funcionalista, y el otro es Ruskin Brown. Entonces, el funcionalismo es una corriente que va a agarrar, repito, mucha fuerza, y fundamentalmente en Estados Unidos, y luego Estados Unidos va a irradiar su influencia hacia el resto de las naciones. Si de algo están orgullosos los norteamericanos, ellos dicen es que consiguieron el mayor ingreso per cápita en el mundo. ¿Qué es eso? El mayor ingreso económico por persona. Y ellos creen que en la asignación de funciones, donde se supone que se le encarga las funciones más importantes a los que están más capacitados, ha hecho que ellos puedan avanzar en investigación, en conocimiento, en tecnología. Y además que eso les ha permitido avanzar económicamente. Esa es la idea del funcionalismo. Ahora, la última corriente dentro de los enfoques antropológicos, sociales, pero que también sigue teniendo como unidad de análisis la cultura, es la corriente estructuralista. La corriente estructuralista. Y ahí, en esta corriente, nosotros vamos a encontrar que es una corriente que les diré, que justamente dice que las sociedades se pueden estudiar desde la cultura, pero ellos dicen que la cultura es demasiado grande, que son muchos aspectos que tendría que abarcar o tomar en cuenta el investigador, y que ahí viene la propuesta del principal representante del estructuralismo, que es Lévi-Strauss.
Levi-Strauss se escribe Lewis Strauss, ¿no es verdad? Sí. Es un antropólogo y él es el que dice, no hace falta estudiar la cultura en toda su amplitud, basta con tomar en cuenta dos elementos de ella, dice. Uno de esos elementos, dice, es el lenguaje, y el otro, dice Levi-Strauss, son los mitos o representaciones simbólicas. El lenguaje, uno, y el otro, los mitos o representaciones simbólicas. Esa es la propuesta de Levi-Strauss, que es el representante, el mejor representante del estructuralismo. Él se dedicó a estudiar las sociedades primitivas hasta llegar a la sociedad industrial a través de la cultura. Y él es el que afirma que si un investigador llega a conocer el lenguaje y su significado en una sociedad y llega a conocer los mitos o representaciones simbólicas que están en el pensamiento de la gente, va a poder explicar el comportamiento de la mayoría de las personas de esa sociedad. Esa es la propuesta de Levi-Strauss. Entonces, fíjense que, ¿por qué el lenguaje? Levi-Strauss dice, porque el lenguaje es una construcción colectiva. Fíjense, el lenguaje es una construcción colectiva que es aprendida por los hombres desde niños y luego enseñado de generación en generación. En el lenguaje, dice, a través de sus significados podemos conocer cómo piensan las personas de una sociedad, porque además el lenguaje es el vehículo que transporta el pensamiento de las personas. Ahora, cuando Levi-Strauss habla, y varios psicólogos también, del lenguaje, no es solamente el lenguaje escrito o el lenguaje oral, también, ¿no es verdad?, se habla del lenguaje de signos, por ejemplo. Se habla del lenguaje a través de las diferentes expresiones del rostro o del cuerpo. No hay necesidad de hablar porque a veces los movimientos del cuerpo o las expresiones en la cara están reflejando ya lo que la persona está pensando y está queriendo transmitir. Pero bueno, esa es la idea de Levi-Strauss. Por eso dice, si un investigador conoce el lenguaje de la mayoría de las personas de una sociedad, va a poder explicar su comportamiento. Ahora, ¿qué son los mitos o las representaciones simbólicas, como la llama Levi-Strauss en la corriente estructuralista? Él dice, los mitos o las representaciones simbólicas son la visión que el hombre tiene del mundo que lo rodea. Es cómo mira ese mundo y cómo lo entiende. Es cómo mira ese mundo que lo rodea y cómo lo entiende. Eso es para Levi-Strauss los mitos o representaciones simbólicas. Al decir que es la manera como el hombre mira el mundo que lo rodea y cómo lo interpreta, vamos a entender que en cada cultura, en cada sociedad, pueden existir diferentes mitos. Y nosotros, por ejemplo, los bolivianos, somos riquísimos en una serie de mitos que vamos nosotros asumiendo en muchas de nuestras culturas que, por ejemplo, son dominantes. Miremos la cultura quechua. Yo siempre les pongo el ejemplo de la chaya que hacen, por ejemplo, los quechuas y que es algo muy arraigado. Ellos creen firmemente en la Pachamama. La consideran que es la diosa de la tierra,
la que permite la fertilidad de la tierra y que para ser bendecido por ella con una buena siembra y una buena producción hay que rendirle pleitesía. Esa es la creencia de los quechuas. Y que ellos han establecido una ceremonia donde, por ejemplo, antes de tomar la bebida ancestral que para ellos es la chicha y que está realizada del maíz fermentado, el maíz es la base de la alimentación de los quechuas. Entonces, la chicha al tomarla, dice, primero hay que arrojarle el primer trago a la tierra en reverencia a la diosa tierra y luego recién la persona consume la bebida. Efectivamente, ¿no? El quechua está tan convencido de que eso es así que lo hace porque cree que si no, la Pachamama lo va a castigar. Entonces, es una forma como de buscar su bendición. Sin embargo, alguien de otra cultura que ve ese rito lo puede interpretar hasta como un gesto de malcriadez de alguien que esté botando bebida al piso, ¿no es verdad? Sin embargo, para ellos es muy importante y muy representativo. Igualmente, dentro de los quechuas está, por ejemplo, chayar las cosas para el martes de carnaval. Y como aquí en Santa Cruz nosotros tenemos tanta migración quechua, en los mercados, por ejemplo, vemos ese día que es muy tradicional y ya no solamente son los quechuas los que hacen, sino que también el Camba ha ido aprendiendo el rito y lo hace, ¿no? Yo digo, finalmente debe pensar si a este Collinga le va bien con su chaya, yo también la hago para que a mí me vaya bien, ¿no? Aunque para nosotros en el Oriente es un rito que no tiene significado porque no tenemos nosotros esa cosmovisión, no hemos sido educados con esos contenidos culturales, pero se van asumiendo, se van copiando y se lo repiten, pero tienen una explicación en esa manera de pensar que los quechuas tienen y que lo han ido transmitiendo de generación en generación. Dicen. En el Oriente, por ejemplo, nosotros tenemos una serie de mitos que ustedes ya de repente no han tenido la oportunidad de vivirlo como tal vez mi generación y las anteriores. Pero tenemos una serie de mitos que son asumidos como contenidos culturales y que terminan condicionando el comportamiento de las personas. Es decir, van condicionando la idea, obviamente, de que el hombre va a actuar conforme piensa. Y, por ejemplo, yo ahí cito el mito del duende en Santa Cruz. La gente, sobre todo la gente de antes, sus abuelas, tal vez hasta su mamá, van a afirmarles a ustedes que el duende existe y no le van a decir solamente que le contaron, sino alguien va a decir hasta que lo vio, ¿no es verdad? Sin embargo, la representación que se hace del duende dentro de esa cosmovisión en el Oriente es la de un niño pequeño que lleva una batita blanca con las mangas largas, no se le ven las manos ni los pies al duende, pero tampoco se le ve la cara porque lleva un sombrero con las alas muy caídas sobre el hombro que le cubre el rostro. Sin embargo, la leyenda, el mito acá es que el duende no es malo, sino que se trata de un niño travieso que se roba a otros niños para poder jugar. Y la creencia es que se roba a los niños que no tienen bautizo. Y la mamá se condiciona tanto, ¿no es verdad? Porque de verdad ella cree que el duende se lo puede llevar, porque se cuentan historias de que a los niños sin bautizo el duende se los robaba y los llevaba al monte donde había monte tupido
y que jugaba con ellos y que acostumbraba a amarrarle los cabellos en los bejucos, que sin embargo cuando aparecía el sol, el duende se iba monte más adentro y lo dejaba al niño ahí expuesto no solamente a que se deshidrate por el sol, sino también a que cualquier animal lo pueda atacar. Entonces, ¿cuál era la creencia? La creencia es que si el niño tiene agua bendita o está con la protección de Dios, el duende no se lo va a llevar. Y la mamá se condiciona tanto a eso que, claro, cuando está el niño recién nacido, en Santa Cruz existe la creencia de que no lo puede sacar al sol porque al niño le va a agarrar pasmo de sol, y que es cuando al niño le duele la cabeza, llora, le da un poco de fiebre, está molestoso, en fin. Entonces la mamá prefiere dejarlo en la cama, en la sombra, y hay que imaginarse en el contexto nuestro que la casita es un cuartito que está siempre junto a un árbol grande, porque en realidad el cuartito para dormir solo se lo ocupa para eso en la noche, y durante el día la familia está debajo del árbol, que es donde la mamá tiene su cocina a leña, más allácito tiene la mesa donde come toda la familia debajo del árbol, o los muchachos juegan ahí alrededor y de repente la mamá tiene más allá la gaveta para lavar la ropa. Esa es más o menos la idea. Entonces la mamá, convencida de que el duende se lo puede llevar al niño, se la pasaba todo el día yendo a cada rato a mirarlo al niño y no dejarlo solo, por miedo a que el duende se lo lleve. Y para evitar eso, inventó, mientras lo bautizaba, nombrar a alguna amiga o vecina como madrina de agua. Y se iban a la iglesia a traer agua bendita en una botella y regaban alrededor de la cama y de la casa, rezando para que el duende no se venga a llevar al niño. Y claro, uno se pregunta, ¿y por qué no lo bautizaban de una vez? Porque ahí viene la mezcla de la cultura del Camba, que es bastante festivo, y que el Camba quiere celebrar todo acontecimiento. A eso hay que sumarle, claro, que necesita plata para gastar en la fiesta, y obviamente el Camba no tiene ahorro. Nuestros antepasados han sido siempre nómadas, vivían de lo que obtenían para el día y iban de un lado a otro buscando qué alimentarse. Habían días que comían mucho o habían días que no comían nada, ¿no? Esa era la vida de nuestros antepasados. Entonces, en nuestra cultura el Camba está acostumbrado a eso. Y si va a celebrar el bautizo, tiene que hacer fiesta. Y como no tiene plata, mientras tanto, nombra a la madrina de agua y rezan todos los días para que el duende no se lleve al niño. Uno investiga y claro, ¿de dónde nace la leyenda del duende, por ejemplo? De la presión que tenían los sacerdotes que llegaron a América cuando se produjo la colonización y que debían reportar mensualmente a la reina de España la cantidad de nativos que eran convertidos a la religión católica. Porque si algo los había impresionado es que en América el Dios de la Iglesia Católica no era conocido por los nativos, porque nuestros nativos eran politeístas, adoraban una serie de dioses, y para ellos eso fue muy peligroso y significaba que los nativos no eran personas porque no habían desarrollado el alma al no conocer a Dios. Entonces, fíjense todas esas representaciones en la mente de las personas, construida a partir de todos los contenidos culturales que se le transmiten, van condicionando el comportamiento de la gente. Esa es la idea de Lévi-Strauss cuando plantea de que el investigador, conociendo en cada sociedad su cultura, conociendo el lenguaje y los mitos, podía llegar a explicarse el comportamiento de las personas.
En el caso de los españoles, claro, la presión que ejercía la iglesia, el cura para bautizar a los niños, iba ahí en paralelo con la presión que se hacía el Camba de tener que hacer una fiesta por el bautizo. No podía dejarlo pasar así por así, y hasta tanto pues pasa el tiempo y hoy fijémonos que la mayoría bautiza cuando el niño cumple el primer año y festeja a 2 en 1, ¿no? Es raro el que bautiza sin hacer mucho alboroto cuando el niño está bien pequeño. Entonces, esos son elementos que nos van mostrando lo que Lévi-Strauss plantea como mitos o representaciones simbólicas. Y como esos hay muchísimos, ¿no es verdad?, que nosotros podemos explicar, pero que de verdad la ha convencido a la gente. Yo he tenido muchísimas veces, por ejemplo, conversaciones con mi madre cuando ella estaba ya mayor, que ella me afirmaba que lo escuchaba silbar al duende cerca. Y cuando yo, luego de explicarle por 1 hora con todos mis argumentos de que el duende no existía, que era un mito, después de que yo le hablaba por más de 1 hora, finalmente ella, para acabar la conversación, me decía, sí, pero el duende existe, yo lo he visto. Entonces, vanos eran mis intentos por tratar de sacarle ese contenido mental que ella tenía para interpretar las cosas. Y es más, ella decía que silbaba tan fino que se sentía el viento que dejaba el duende cuando pasaba al lado de uno, y que claro, uno no lo veía. Entonces, a eso se refiere Lévi-Strauss cuando nos presenta esta propuesta de que el investigador estudie la sociedad a través de la cultura, pero solo tomando en cuenta esos 2 elementos, ¿ya? Por un lado, repito, el lenguaje, y por otro lado, los mitos o representaciones simbólicas. Ahora, veamos acá que también nosotros vamos encontrando en el cuestionario que yo les he pasado una serie de preguntas que ya van a ir ayudando a la comprensión del tema. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cuál es la unidad de análisis en los enfoques antropológicos sociales? La cultura. Eso lo hemos dicho. En las 5 corrientes que hay, la cultura es la unidad de análisis para las 5 corrientes. Ahora, viene una pregunta muy interesante. Explique la 2. ¿Por qué se habla de la cultura como realidad observable y como marco de referencia analítico? Aquí presten atención, está todo en el libro, es muy bonito el tema para leerlo, pero cuando hablamos que se habla de la cultura como realidad observable, porque para todos los positivistas y lo de los enfoques antropológicos tienen esa influencia del positivismo, el hombre actúa a partir de lo que piensa. Y la cultura son todo ese conjunto de normas, reglas, creencias, costumbres, significados, etcétera, que se le va enseñando al individuo desde niño. Entonces, cuando ellos dicen, cuando el investigador observa el comportamiento de la mayoría, la cultura se vuelve una realidad observable. Es decir, a través del comportamiento puede saber cómo piensan. Por eso es que dicen que la cultura es una realidad observable, porque el investigador la puede observar observando el comportamiento de la mayoría de las personas. Vuelvo a repetir, el positivismo ya nos lo dijo, que el hombre actúa de acuerdo a lo que piensa. Entonces, si se le ha educado, se le ha transmitido un conjunto de contenidos culturales, eso lo va a expresar a través del comportamiento. Por eso es que se dice que la cultura es una realidad observable.
Y la cultura también es un marco de referencia analítico, porque observando el comportamiento y buscando explicarla a través de la cultura, usando las diferentes teorías para poder explicar el comportamiento de la gente, la cultura también se vuelve un marco para el análisis de esos comportamientos. Es en la cultura donde ellos dicen que se van a encontrar la respuesta, y por eso es que insisten que el comportamiento de las personas de una sociedad siempre debe ser estudiado dentro de su cultura, no con contenidos de cultura de afuera, sino con su cultura propia de cada sociedad. Entonces, esa es la respuesta para la pregunta 2. La cultura se vuelve una realidad observable cuando el investigador, observando el comportamiento de la mayoría, puede descubrir y entender cómo piensan, cuál es su cultura. Y luego un marco de referencia para el análisis, porque también luego el investigador, usando la cultura y la teoría, va a buscar explicar o interpretar el comportamiento de esas personas. Va a decir por qué actúan de una manera y por qué no actúan de otra. Entonces, para la siguiente clase, por favor, necesito que ustedes trabajen hasta la pregunta 14. Hasta la pregunta 14. ¿De acuerdo? Hasta la pregunta 14. Está en el libro el tema. No me lo van a mandar, ya lo dije. Vamos a ir revisando conmigo la respuesta y cuando terminemos de revisarlo, recién me lo van a enviar. ¿De acuerdo? Ya, Lisa. Bien. Está bien, Lisa. Me voy a quedar aquí y quiero proponerles, precisamente por el poco tiempo que tenemos, que podamos pasar otra clase. No sé si hay posibilidades lunes o martes, ustedes me dirán, pero vamos pasando otra clase para que vamos avanzando. ¿Ya se enteró la fecha, Lisa? No, Es que dijeron hasta el 4 que iban a aceptar notas, no sé qué decían otro docente, igual nos recalcaba. que solamente hasta el 4. Sí, la mayoría dijo, pues, o sea, de estrategia de aprendizaje, filosofía, epistemología, decía, tengo que acabar hasta el 30, decía. 4 entrego notas cerca de... No sé, pero yo tengo entendido que el plazo es hasta el 9. A ver, bueno, pero independientemente de eso, ¿qué hay de la posibilidad de pasar una clase, sea lunes o martes? Sí, Lisa, se puede, claro. Ustedes pónganse de acuerdo y me avisan a través del grupo. El horario tiene que ser en la tardecita, en la noche de preferencia. Uno, porque ya vuelven a su casa a esa hora, y porque creo que se puede avanzar más tranquilo. ¿Qué dicen? ¿Me avisen en el grupo? Sí, Lisa, se había martes 8, a las 8, ¿qué dice usted? Yo puedo, no tengo problema. Ya. Ya, Entonces de todas maneras, lo confirmamos en el grupo. Ya. Lo confirmamos en el grupo, por favor, ¿ya? Y ahí me escriben y me dicen, porque la idea es que estén todos de acuerdo. Ya, Lisa. Bien. Ya, gracias, Lisa. Con esto doy por terminada la clase. Repito, la tarea es que ustedes respondan hasta la pregunta 14. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Damos por concluida la clase de hoy. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Gracias, Lisa. Tenga buena noche. Igualmente. Gracias, Lisa. Chao, chicos.